Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano León. Jesucristo sea contigo, con los tuyos, ¿no? Hoy vamos a tener un tema muy especial y de mucha edificación para el pueblo, que se llama Juan y la ley, ¿no es así? Sí, ¿no? ¿De qué va el tema? Explícanos más o menos una basecita. Bueno, para que todos los hermanos que están allí detrás de cámara, amigos y hermanos que nos estén escuchando, para que entiendan este mensaje de amor, es una revelación que Dios me dio de la Biblia. Específicamente. Una revelación, mire, porque la Biblia dice que Dios escondió cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. ¿Sí? Y esta es una revelación de esas en la Biblia. Amén. Y más que toda esta revelación, hermano Leo, miren, si ustedes leen desde Génesis a Apocalipsis, se van a dar cuenta de que Dios siempre quiso Dios que la iglesia no tuviera necesidad ni de sueños, ni de revelaciones, ni de profetas, de ninguna otra clase de nada. Ya Dios en nuestro corazón, dice el libro de Isaías, que Él ya había puesto la ley en nuestro corazón, que ahora nos la iba a revelar a cada uno. Iba a poner el mensaje en el corazón del hombre, ¿sí? Que ya no había necesidad que el hermano le enseñara al hermano y el otro hermano, porque el mismo Señor la iba a poner en nuestros corazones. Amén. Pero debido a que esto ha pasado, que la iglesia está rezagada espiritualmente, que ya no le interesan los dones y los ministerios, las cosas espirituales como realmente quieren, porque la mayoría de la humanidad viene buscando provechos económicos, creyendo que Dios es como un amuleto que Dios te va a dar, y si tú siembras, vas a cosechar y cuanta cosa, pero es económico. Las bendiciones que hasta el día de hoy yo he escuchado en mi iglesia dicen que bendiciones. El hermano está bendecido porque trae un coche que está allá afuera parado. El hermano está bendecido porque tiene casas y un buen trabajo y trae suficiente dinero. Bendiciones que no dice la Biblia. La primera bendición que dice la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Y son estas riquezas. Pero la que Dios quiere, la gran bendición y la gran riqueza que Dios quiere que tengamos, es espiritual. Por eso es que Dios, yo veo desde Génesis y Apocalipsis que no hay necesidad, hermano. No hay necesidad de profecías ni de sueño, no hay necesidad de tantas cosas que Dios está permitiendo que sucedan hoy, pero es por la falta de búsqueda del pueblo. Solo cuando el pueblo pecaba, Dios mandaba un profeta, pero mientras el pueblo estaba bien, Dios no mandaba profeta. Así. Dios no mandaba sueños. Si tú andas bien, Dios no te va a mandar a avisar con algo: oye, pórtate así, así. Ni va a andar ahí con eso. Entonces, debido a eso es que Dios revela para que uno vaya y dé el mensaje. Y aún así, la iglesia quiere entender revelaciones bíblicas, hermano. Amén. Lo leo. Amén. Entonces vamos a leer algo que está en el profeta Isaías, ¿no? Amén. Isaías capítulo 61. Sí, amén. Versículo 1, que dice así las escrituras: honrando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tiene que ver con lo que vas a hablar. Con lo que voy a hablar. Este es un mensaje porque este es en el Antiguo Testamento. Amén. Yo voy a hablar de Gálatas capítulo 3. Todo el capítulo, pero voy a mencionar algunos textos que son muy especiales en este sentido. Vamos a hablar de Juan el Bautista y la ley. Amén. Y aquí va a salir el primer cristiano de la historia de la humanidad. Usted va a ver quién es. Prepárese. Amén. Bueno, dice las escrituras así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, esto va a tener que ver mucho, hermanos, porque
Pues, ¿Por qué ese texto? ¿Por qué ese texto? Porque es donde Dios hace pacto con Abraham. Ajá, le da el pacto con Abraham de la promesa, o sea, le da la promesa. Y que pues se cumple, ¿no? Está en el capítulo 18 del libro de Génesis, y en adelante pues se cumple la gran promesa, pero tenía que ver con Jesucristo, porque el primer cristiano de la historia se llama Abraham, porque es el padre de la fe, y ahorita se lo vamos a leer. Y es importante porque está hablando de las buenas nuevas de salvación, y está hablando en el libro de, para mí es el quinto evangelio, el libro de Isaías, porque habla más de Jesucristo que... Así es. Isaías para mí fue uno de los profetas que habló más del Mesías. Del Mesías. Es el profeta mesiánico, le llaman algunos. Así es, hermano. Bueno, yo voy a leer ahorita para que podamos entender que de las razones por lo que va a escuchar. Ajá. Va a escuchar aquí cosas muy bonitas. Escuche bien, esto es una revelación que el Espíritu Santo dio en las Escrituras, revelado. Esto va a ser revelado por el Espíritu. Escuche por qué lo voy a decir y usted lo va a entender. Amén. También va ahí el diezmo y algunas cositas que voy a explicar. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está hablando aquí, hermano, porque la iglesia de Galatas, el pueblo de Galatas está pasando un proceso, un problema que Pablo se da cuenta rápidamente. O sea, un cristiano, un pentecostés, se da cuenta rápido. ¿Por qué, hermano? Porque él ve que los Gálatas están judaizando mucho y tienen un debate entre la ley y la fe. Y aquí se ve, se escucha en lo que acabamos de leer, que la ley empieza a ganarle terreno a la fe en la iglesia. ¿Sí me entienden? Entonces ellos todo lo que empiezan a hacer, lo empiezan a hacer bajo la ley. Ajá, porque la mayoría de los hermanos que enseñaban ahí estaban enseñando al pueblo de los Gálatas, a la iglesia, que casi todo lo que hicieran fuera por la fe, habiendo Pablo ya anticipadamente habiéndoles enseñado la promesa que era por fe, porque dice, porque la ley no es la promesa, la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, por obras. Sin embargo, dice, y Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Entonces, ese es el problema que ve Pablo. Entonces le insta y le dice: oh Gálatas insensato, lo que acabamos de leer. Ajá. Entonces, es importante, hermano, saber que lo que viene a continuación, es un memorando o una, ¿qué le diría yo? Una reprensión, una llamada de atención al pueblo, exhortación a los Gálatas, y le está diciendo: ¿qué les pasa? ¿Dónde van? Oye, a ver, habiendo comenzado por la fe, ¿van a acabar en las obras? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a acabar en la carne? O sea, eso es lo que realmente les está diciendo. O sea, todo lo que todo lo que aprendieron por fe, lo van a obrar ahora, van a vivir bajo obras, porque la ley es de obras. Y aquí le empieza a mostrar cosas muy fuertes sobre la ley, porque en el versículo 19 del capítulo 3 del libro de los Gálatas, el Señor
lo dice específicamente a qué vino la ley. ¿Qué fue la ley? Ahí es donde entra Juan el Bautista. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista en este asunto? Pues la ley venía, Dios la proveyó al pueblo de Israel, porque vino a preparar el camino a la promesa. Y la promesa va aquí, mira, aquí lo vamos. Y dice así, el versículo 19. Dice, el propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y formada, dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Mas la Escritura lo encerró todos los pecados para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira lo que dice el 23. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ley fue añadida. ¿A qué fue añadida? Ahí donde está la interrogante. Donde está la interrogante, hermanos y amigos, escúchenme, miren, ahora está la interrogante, porque muchos dicen añadida, pero ellos dicen que es añadida a la promesa. No. Sí, o sea, sí tiene que ver con una promesa, porque la ley fue añadida para encerrar al pueblo de Israel, agarrarlos y decir, ustedes van a ir por esto porque fue por sus transgresiones que vino la ley, por el pecado que ellos tenían. Entonces Dios los agarró. Pero ¿por qué fue añadida? Fue añadida a lo que practicó Abraham 430 años atrás. Abraham agarró y él practicaba los diezmos. Por eso yo les he dicho, miren, los diezmos no son de la ley. Los diezmos no son de la ley, ni la circuncisión, porque acuérdense de Séfora con Moisés. Dios iba a matar a Moisés y el Espíritu de Dios, yo creo que es así, ¿no? El Espíritu de Dios se metió en Séfora y le dio entendimiento y agarró un pedernal y le cortó el prepucio a su niño de Moisés, porque su hijo no había sido circuncidado. Ya se practicaba la circuncisión y no existía la ley. O sea, estamos hablando 400 años atrás de la ley, o 430 años antes de la ley. ¿Por qué? O sea, entonces, ¿a qué vino la ley? ¿A qué fue añadida? Fue añadida a la fe. Mira, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel no practicaba. Hubo un tiempo, Jacob, José, en el tiempo de que ellos llegan José, que cuando llegan a Egipto, ahí ellos se veía que Jacob y todos ellos practicaban lo de Abraham, porque era por fe. No existía la ley, pero ellos circuncidaban. Ellos, se ve que ellos manejaban dineros en forma de ofrecer y todo lo demás. Entonces, porque Abraham era rico, y la Biblia dice que una persona es rica cuando uno da, y Dios pues en su bondad y en su misericordia le da las riquezas al pueblo que tanto le prometió. Pero estamos hablando 430 años antes de la ley, y la parte más importante de Abraham era la fe, porque Abraham no más conociendo y sabiendo lo que Dios hacía con él, y en lo que él se metía en las oraciones, en que por todo clamaba a Dios, y por la conducta, era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. También le llama amigo. Mira qué clase de amistad, qué clase de amistad tenía Abraham, querido hermano y amigo. Cuando Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, dijo, ocultaré yo
a Abraham esto que va a hacer, siendo él una gran nación. Sí, por lo de la promesa en el capítulo 18 en adelante. Ahí le está diciendo. Dice que Dios lo dijo, porque yo sé que él le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ajá. Entonces, miren, esa enseñanza, porque ya ve que dice, y nació otra generación, dice, que no conocía a Jehová. Quiere decir que los hijos de José ya no le enseñaron a esta generación, o no quisieron aceptar ni hacer nada de lo que hacía Abraham. Todo lo hacía por fe y le fue contado por justicia a Abraham. El creyente Abraham creía en Dios y era por fe. O sea que imagínense, estamos hablando del primer cristiano de la historia de la humanidad. Y el pueblo de Israel 430 años se olvidó, ya no practicó eso. Entonces como vio Dios que ellos no practicaban la circuncisión, ni tener fe, ni el diezmo, ni nada de eso, entonces Dios añadió Dios añadió la ley a la circuncisión y a los diezmos. No añadió Dios los diezmos y la circuncisión y la fe de Abraham a la ley. Porque ¿qué dice en el sacerdote Melquisedec? Porque dice, el más viejo es más bendecido por el joven. Digo, el más viejo bendice al joven. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, Melquisedec era más grande que Abraham, porque era sacerdote del Dios Altísimo, bajo la orden sacerdotal en la que nosotros somos, porque esa orden sacerdotal es la de Jesús de Nazaret. Amén. Por eso es que hasta hoy, por ese sacerdocio de la orden de Melquisedec, de la cual viene Cristo Jesús de Nazaret, esa orden es la que nos hace a nosotros dar el diezmo y la ofrenda, porque el diezmo no es de la ley. Así es. Entonces, el creyente Abraham creyó en el pasado y el pueblo de Israel 430 años no practicaron, porque sabía Dios, porque para Dios el futuro es historia. ¿Y sabía Dios? Perdón, déjame interrumpirte ahí, porque tú tocaste algo muy importante, porque hay muchos cristianos que no creen en Dios ni ofrenda. Explícanos. Bueno, mire, lo que pasa, yo un día estaba conversando, habían unos ministros, habían pastores ahí y otra clase de ministros, habían personas ahí, y estaban hablando que dice, el que da diezmo está obligado, dice, a guardar toda la ley. Y yo me quedé sorprendido, a ver cómo es eso. Dice, el que da el diezmo está obligado a guardar toda la ley. Y yo me quedé, dice, pero ¿por qué? A ver, y yo empecé a orar a Dios y yo sentí, escuché una voz adentro de mi corazón que me dijo, dile en el capítulo 3 del libro de los Gálatas, Señor. Y me acordé y vi que allí habla, y en el capítulo 17 en el libro y adelante, capítulo 17 del libro en adelante de Génesis, claramente cuando el sacerdote Melquisedec da los diezmos, le da a una orden sacerdotal que es Cristo Jesús, que pertenecemos tú y yo, nos estamos obligados tú y yo a dar el diezmo. Y me dice, Señor, diles, así me dijo, diles que el diezmo no es de la ley, porque la ley fue añadida a la promesa, en el sentido de que como había un grupo rebelde que por sus transgresiones vino la ley. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer lo que Abraham hacía, ni circuncisión, ni tener fe, ni dar diezmo. Imagínate el problema que se había metido el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios vio que el pueblo de Israel no hacía lo que Abraham hacía, no eran justos, pues, entonces trajo la ley para sujetarlo. Y aquí dice que fue añadida a causa de ¿qué? De las rebeliones. Fue añadida a causa de las rebeliones, dice. Entonces, yo les dije, Señor, yo rápido, la ley, los diezmos no es de la ley, porque viene el sacerdote Melquisedec, de la orden santa hecha por fe, creada por Abraham. ¿En el sentido de qué? Porque Abraham era el primer cristiano.
430 años atrás estoy hablando. O sea que Dios no es de la ley, querido hermano y amigo, no se equivoque, usted es su diezmo y ofrenda. ¿Sabe por qué un montón de ladrones ahí ya no le ponen, ya ahorita en las iglesias ponen doble diezmo, doble ofrenda? Ya no quieren decir diezmo porque ya lo quemaron. ¿Y sabe qué significa quemado? El Señor me enseñaba de muchas iglesias, hermano, que los pastores y evangelistas y este montón de ladrones que lucran con la palabra de Dios, a los nuevos también les cobran ofrenda, diezmo. Llega un nuevo y le están pidiendo diezmo y le ponen hasta el sobre ahí antes de sentarse alguno. Y otros le dicen, no, dice, usted diezme. ¿Cómo puede diezmar? ¿Cómo puede diezmar un nuevo? Por eso es que dicen en la calle, no vayas a esa iglesia porque ahí te cobran el 10%. ¿Cómo así? No, y a la gente no quiere a la iglesia. ¿Explicas un nuevo convertido puede diezmar? No. ¿A qué tiempo? No. Una persona cuando empieza a llegar a los pies de un nuevo, pues en el Señor, no se le debe pedir diezmo. Porque el diezmo, mire lo que dice, el diezmo ¿para quién es? Para el sacerdote. El diezmo lo está dando Abraham. ¿A quién? A un sacerdote santo. O sea que el diezmo lo debe dar ¿quién? Uno que tenga fe y esté lleno de justicia, como lo era Abraham. O sea, que tiene que ser un miembro activo de la iglesia, que sea casado y bautizado en la iglesia, que tenga ya participación en la iglesia, que tenga de buena conducta, marido una sola mujer, un hombre que sea de buena conducta, para que el diezmo no sea blasfemado, ni la obra de Abraham sea echada abajo en forma de blasfemia como lo hacen hoy los pastores. ¿Y por qué blasfemia, dirá usted? Porque no lo debe dar cualquiera. El diezmo es santo. Así. Es santo y solo lo debe dar miembros activos de la iglesia, no los nuevos. Los nuevos se les dice que sí pueden dar ofrenda. Y ofrenda es ofrecer lo que sea, lo que quiera. No debe ser obligado. Por eso estamos como estamos hoy. Nuestro amado Espíritu Santo quiere llegar a tu cama a revelarte y darte algo hermoso, pero como tiene las manos sucias de que dando malas enseñanzas y malas, no va por hacerse rico, porque ellos lucran con la fe. Eso es lucrar con la fe. ¿Por qué? Porque los diezmos, mire, ¿a quién se lo? A ver, lea la historia. ¿A quién le dio Abraham los diezmos? ¿Y quién era Abraham para dar los diezmos? Mire quién era Abraham. El padre de la fe, el primer cristiano de la historia. Porque Abraham fue, ¿por qué el primer cristiano? Porque Abraham le fue dada primero la promesa. En el capítulo 3, versículo 19 del libro de los Gálatas, el Señor te explica que Dios hizo un pacto con Abraham. Y mira el pacto que hizo. Mira el pacto, aquí está. Dice, el propósito de la ley, del pacto de Abraham. Aquí está, perdón, el capítulo 6. Perdón, capítulo 6, versículo 6, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. De Gálatas, perdón. Y dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Está hablando de la fe en Cristo Jesús ahora, Amén. Porque no ve que 430 años Israel no tuvo fe. Por eso vino la ley, porque ellos no tenían fe. Porque si no, ¿qué hubiera sido? Entonces no había habido necesidad de ley, porque ellos vivían bajo fe, vivían la vida que vivía Abraham. Pero como ellos no vivieron la vida que vivía Abraham, entonces les fue añadida la fe, para que vivieran, la ley, perdón, para que vivieran por lo que hacían. Pero como ellos no vivían la ley, no vivían la fe, entonces no le era contado por justicia lo que hacía, sino las obras que hacían. Así es. Y dice así: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo, mira lo que dice aquí, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y la fe en qué? De la fe en Cristo Jesús. Así es. Es el primer cristiano, hermano, Abraham.
No, si allá no dice el creyente Abraham creyó en Dios, y estamos hablando 400 años, 30 años antes de la ley. Por eso estoy diciendo en qué se parece la ley a Juan el Bautista, porque la ley preparó el camino a la promesa. O sea, sujetó a un pueblo, y lo mantuvo ahí la ley. Para eso la creó Dios, porque era un pueblo rebelde. Entonces Dios los creó, los encadenó, los encerró bajo la ley, para que cuando viniera la promesa ya tuviera limpio el camino para que vean Cristo Jesús. Y adelante mandó a Juan el Bautista para limpiar el camino, para que el Señor redimiese al pueblo de Israel de la inmundicia en la que vivía. Pero de todos modos, Dios hizo la ley simplemente por eso, por las transgresiones. La promesa que viene desde Abraham para con nosotros ahora, nosotros somos bendecidos con Abraham en su fe, creyendo. Por eso dice, si fueras hijos de Abraham, ¿qué? Las obras de Abraham hicierais. ¿Eso qué quiere decir? No me estaba diciendo que tenía que hacer lo que Jesús que Abraham tenía que vivir como él vivió, sino que él dice, pues, para las obras de Abraham hicieron, y no había necesidad de que Cristo viniera, porque ellos vivían conforme a lo que dice Abraham. Pero como era una promesa que Cristo Jesús iba a nacer para redimir al pueblo de Israel a través de la fe, no de la ley, por eso le dice, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. Entonces, ¿eso qué quiero decir? Habiendo empezado por la carne, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a acabar en la carne? ¿Tan necios sois? O sea, la ley vino a causa de las rebeliones del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no estaban sujetos a la vida que vivía Abraham. Se habían olvidado de Dios. Se olvidaron 430 años, imagínense. Y es previendo que eso iba a ser así, agarró y hizo la ley, porque este pueblo no quiere entender. Es como el mulo que no tiene entendimiento, dice. Por los duros de servicio. Duros de servicio que no entienden. Dice, en capítulo 1, versículo 1 en adelante, 2 en adelante, el libro de Isaías dice, el asno conoce su pesebre y el buey conoce a su señor. Israel no me conoce. Imagínate un asno conociendo a su señor. ¿Hasta dónde? Eso se llama. El pueblo de Israel era peor que un asno. Pero así está la iglesia. No, peor que un animal. Así está la iglesia. Y hoy así está la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque, querido hermano y amigo, un nuevo no debe dar el diezmo. No lo debe dar, porque el diezmo se le da a un sacerdote santo, y el que lo da es una persona que tiene ministerio y conocimiento de lo que está haciendo. Conocimiento, y un hombre que está aprobado por Dios, porque Abraham estaba aprobado por Dios. Así es. Entonces aquí el asunto es, Dios preparó la ley, como a Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo mandó adelante para que allanara, limpiar el camino para Jesús. Y así fue la ley. La ley simplemente, escúcheme bien lo que es. Así pasó. Simplemente la ley fue hecha para limpiar el camino a la promesa, que es Cristo Jesús. Por eso se llama Juan el Bautista y la ley. Y por eso se llama Juan el Bautista y la ley. Y se parece mucho. Usted lo ve, mire, usted lo que acabo de leer fue añadida a la ley a causa, mire, escuche bien, a causa de las transgresiones. ¿Añadida a qué? Fue añadida a la promesa, porque esa promesa, ¿sabes qué? ¿En qué estaba basada los hechos de la promesa? Realmente desde Abraham, por fe, creyendo de que Dios iba a cumplir su pacto con Abraham, cuando le habló en el capítulo 18 del libro de Génesis, y mira, dice, así como los días de las estrellas, voy a esconder a Abraham, yo lo voy a hacer en Sodoma y Gomorra. Así. Si hasta su hijo, al hijo de Agar, a Ismael, le dio 12 tribus también. ¿Qué se esperaba del que tenía la promesa? Dios iba a hacer lo que tenía que hacer, pero nosotros tenemos que entender que la ley no es más. O sea, porque dice, yo he visto iglesias, hay lugares también donde ellos dicen que
Ay, que los 10 mandamientos, que... Espera, ¿10 mandamientos de qué? Honrarás a tu madre, sí. Mira, cuando tú entras a la promesa, tienes grande conocimiento de la promesa, porque la ley solo era sombra de lo que realmente iba a ser la promesa, de lo que es hoy la promesa. Aquí era simplemente una sombra, porque mi maestra, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Era sombra? El bautismo en agua era sombra, el bautismo en el Espíritu. Así. ¿Por qué? Porque sí, porque dice, el que viene atrás de mí, que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, él es más grande que yo, porque es antes que yo. Y ese los bautizará con el Espíritu Santo. Y los bautizará, mira cuántos bautismos son. Y él los bautizará, dice, con Espíritu Santo, agua, Espíritu Santo y fuego. 3. Miren el conocimiento, la ciencia, el consejo y la prudencia en el que ha perdido la iglesia totalmente, y los pastores y evangelistas y los enseñadores ahora no quieren enseñar al pueblo. Pero si lo ven en un coche hermoso son los mejores y les dan chance en el altar, y los que dan mejores diezmos y ofrendas y los paran allá, y la gente que tiene ministerio, la gente que es llamada con conocimiento y todo eso, no le dan nada. Los tiran. Ya están ahí arrinconados. ¿Usted cree que eso es lícito? Que usted tenga revelaciones, que Dios le muestre cosas, que usted siente un deseo de predicar y de enseñar el evangelio, y esté ahí tiene 20, 30 años ahí sentado en el mismo asiento, donde no le dan la oportunidad? También usted, mire, que no nos gane terreno los testigos de Jehová, ¿sí? Yo respeto las sextas, pero yo, que no nos gane terreno, vamos nosotros también a tocar puertas. Nosotros podemos tocar puertas. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Por qué tiene vergüenza ir a tocar puerta? ¿Por qué tiene vergüenza ir a predicar a un parque, agarrar un micrófono, un megáfono y anunciar el evangelio en las calles? Se perdió, hermano. Ya nadie quiere ir a predicar a las calles y enseñar la verdad. Vámonos. Mire, yo estoy hablando de esto de la ley. Y Juan el Bautista, por eso precisamente, porque esto no lo han predicado así. Hay muchos que tienen a la ley, ahorita en iglesias, que predican de la ley. Y la ley solo fue como Juan el Bautista, sirvió, Dios lo usó, y adelante. Bendita sea, y bendita la ley, y lo que fue para lo que fue, Dios lo usó. Bendito todo lo que venga de Dios, y vámonos con la promesa, que es nuestro porvenir, es nuestra esperanza, la promesa, Cristo Jesús, en el que ahora vivimos. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, totalmente pentecostales. Como es que yo lo que le decía, hermano Leo, miren, sinceramente, no hay más que hacer, más que ir al bautismo en el Espíritu para tener el conocimiento y el consejo y la prudencia que Dios quiere. Y el ángel de Jehová se para allí en tu cama cuando tú estás durmiendo, después de un ayuno y oración y clamor a Dios, practicando, porque mira, déjame decirles también, hermano, yo he visto iglesias que oran y ayunan, claman a Dios, leen la Biblia y están bien metidos y Dios, y piden creyendo que Dios le va a responder, y tienen un pecado oculto. Yo no estoy diciendo, mire, yo soy pecador, miren, yo soy pecador, hermano, pero soy un pecador arrepentido que ya no practico maldad en el sentido de pecados de muerte, porque la Biblia dice que hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Amén. Explica eso. Explica cuáles son los pecados de muerte y cuáles no son los pecados de muerte. Mire, el primer pecado de muerte, tratándose de la ley, Abraham y la promesa y Juan el Bautista y del diezmo, el primer pecado de muerte que cometen los pastores, no lo voy a decir, en un altar, cuando piden el diezmo, es pedir el diezmo a los nuevos porque le están robando. Eso es un pecado de muerte. Sí, porque le está robando a una persona. Es decir, que el robo es un pecado de muerte. Claro que sí, el robo es un pecado de muerte. Todos los pecados de muerte, porque dice, hay pecados por los que yo digo que no se pidan, pero hay pecados por los que digo que sí se pidan. Ahí, ¿cómo es eso? Juan está hablando de que son pecados que no lo hiciste con alevosía y ventaja, que fue un error,
tú fuiste y como antes tú hablabas muchas malas palabras y de repente estabas platicando con un hermano y se te fue una mala palabra. Señor, pero tú ubicaste que hablaste una mala palabra y dices, ay, ya, te ubiqué que todavía estás aquí. Me voy a meter en clamor, en oración y clamor a Dios y a practicar la palabra para vencerte. Dios permite que reconozcamos errores en nosotros y que somos pecadores, no de muerte. Que quiere decir que solo son errores, después de error. ¿Un error qué es? Hermano, ¿un error qué es? Algo que tú haces inconscientemente. Exactamente. Por eso es que Juan está diciendo pecados que no son de muerte. Pero el pecado que se hace consciente, ¿cuál? ¿Qué sé yo, hermano? Usted deja una monedita en su mesa y yo digo, no, a este hermano le voy a robar sus monedas. Aunque sean 50 centavos, delante de Dios son como $1,000,000. Porque usted lo está haciendo con alevosía y ventaja. Desear algo a tu hermano y tener envidia de las cosas que tienen sus pecados de muerte. La envidia. La envidia. Y trabajar, o sea, y saber que nosotros... Las obras de la carne son pecados de muerte. Sí, bueno. Lo de lo que habla Gálatas capítulo 6. Exactamente, porque todo lo que es pecado de muerte es aquello que se practica premeditado. Zonas por lo que dice la Biblia que ya no hay más sacrificio por el pecado, es aquel en el que tú participaste conscientemente, que tú dijiste, lo voy a hacer y se acabó. Eso se convierte en un pecado. Eso es un pecado de muerte. Aparte, los pecados repetitivos con el tiempo también que no son de muerte, se convierten. Explícame qué es lo que es un pecado que no es de muerte. Un pecado que no aparte del que tú haces inconscientemente. Un pecado de muerte es aquel que tú cometes que no es de muerte, aquel que tú cometes inconscientemente, en el sentido de que una vez yo estaba en el taller con el hermano Carlos y agarré una llave y yo lo fui a ver y estaba jugando con la llave y me la llevé, platicando y me la llevé y él se quedó viendo que me llevé, pues no me dijo nada y en a medio camino me di cuenta, ¡ay! Y se vine corriendo y le dije, hermano, discúlpeme, mire, fue inconsciente, me lo llevé inconsciente, pero si yo me lo voy y veo que la hermano se va y me lo echo a la bolsa, mira, este es mío, me lo voy a robar, es un pecado de muerte porque es premeditado. Entonces, los pecados que tú cometes inconscientemente, en el sentido que tú no lo estás haciendo porque lo hiciste por un error, esos son los que son pecados no de muerte, que no son de muerte, y en los que estás trabajando. Sí, tienes que trabajar en eso. Sí, porque ahora mira, te voy a decir una cosa, el pecado que es de muerte, el pecado que no es de muerte, cuando es muy repetitivo, o sea, que yo todos los días digo una mala palabra, ay, esa mala palabra, y empiezo a orar para que la mala palabra ya no la diga y yo practicar, no lo voy a decir, pero la vuelvo a decir y la vuelvo a decir sabiendo que puedes dejarlo, hermano, tú puedes dejar de decir malas palabras y se acabó. ¿Sí me entiendes? Aparte que el Espíritu Santo te va a ayudar. Ahora sí, ayuno y todo lo demás, porque la Biblia dice que a causa de la unción el yugo se rompe. ¿El yugo de qué? De ignorancia. ¿El yugo de qué? De no poder hacer aquello que solo el Señor puede hacer. Entonces tú rompes un yugo, una atmósfera espiritual se rompe y el Señor pasa y el ángel va a llegar donde tú estás, como le pasó a Daniel. Rompió una barrera hasta que llegó a los 21 días el ángel. Dice, estoy aquí, dice, pero porque el príncipe de Persia me tuvo 21 días. Entonces hay que romper atmósferas. ¿Sí me entiendes? Pero tu obediencia, tu participación en cumplir el texto bíblico que leas es muy importante. ¿Por qué? Porque de allí viene el poder de hacer aquello, porque la mujer cananea, ¿qué hizo? El Señor, ¿qué hizo cuando le tocó el manto? Pedro, te digo la verdad, dice que alguien me ha tocado. Pero dice, Señor, ¿cómo dice que alguien te ha tocado? Si mira cómo la gente nos viene apretando. Pedro, dice, la verdad te digo una cosa, que he sentido que ha salido poder de mí. Sale poder. Es decir, que lo único que mueve a Dios, el poder de Dios, es la fe. ¿La fe? La fe de ese creyente Abraham.
Entonces, el yugo de esclavitud, de falta de conocimiento, de falta de consejo, de prudencia, de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, la falta de ese conocimiento es culpa de nosotros. Porque nosotros sí, la Biblia nos dice que lo que debemos hacer. Pero es practicar lo que leemos. Por eso ya les he dicho muchas iglesias, yo he ido a predicar a algunas iglesias y les he dicho, basta de ayuno. Mira lo que estoy diciendo. Voy a dar cuenta por lo que estoy diciendo. Basta de lectura de la palabra. Basta de ayuno. Basta de oración. Basta de tantas cosas. Agarra ese texto bíblico que te sabes y empieza a vivirlo, practícalo. Y se acabó. Cuando ya tú empiezas a practicar, te va a dar sed de ayunar, te va a dar sed de orar, te va a dar sed de la palabra de Dios, de leer, sed de predicar, sed de enseñar, porque así está escrito, capítulo 5, ¿qué dice en adelante? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿quieres que el yugo se rompa y quieres ser saciado? Ok, participa en la práctica de la palabra. Porque ya basta. Yo conozco gente que se sabe un montón de textos bíblicos. No, hermanos, se saben Biblia. Yo conozco hermanos que han ayunado 100 días. Ayer lo que vi la otra vez, que creo que ayunó un año. Ayunó un año. ¿Sí? Y tú lo ves. No, yo creo que va a venir más juicio más rápido para él que para el diablo. ¿Sí, hermano? O sea, y tú no ves, son santos y tienen pecados ocultos. Y ellos ni siquiera ocultos tienen. Así, a flor de piel, de muerte. ¿Por qué? Porque si la Biblia te está diciendo que a causa de la unción el yugo se rompe, que te está mandando a ayunar y a orar y todo, pero no te va a caer el conocimiento y la ciencia, no va a venir del cielo a ti mientras no practiques. Porque Abraham, ¿qué hacía? Practicó. Dios creyó a Dios y lo practicaba, porque dice, y vio Dios que su corazón, que él sí iba a sacrificar a su hijo. Tenía obras de fe, Abraham. Sí, obras de fe. Y la obra de fe más grande que se le conoce a Abraham era cuando iba a darle a su hijo. Que Dios, dice en el monte de la provisión, que Dios le proveyó para el sacrificio. Un corderito para el sacrificio. Y Dios vio a Abraham que lo iba a hacer. Así. Y mandado por Dios, y nomás creyendo. Por eso dice el creyente Abraham. Así. Sin mirar atrás. Sin mirar atrás, dice el creyente Abraham. No, y en el libro de Hebreos dice, porque dice que Abraham tenía tanta fe en Dios que él sabía que él no iba a resucitar de entre los muertos. Qué tremenda la fe de ese hombre. Resucitar de entre los muertos, ¿de qué estás hablando? Dice, yo lo mato aquí, pero yo sé que Dios me lo va a resucitar, porque sobre él hay una promesa. Qué tremendo. Creyó. Entonces eso es ser un cristiano. Por eso a Abraham yo le llamo el primer cristiano de la historia de la humanidad. Es que la fe tú no puedes darle lógica a la fe, porque si tú das algo lógica a la fe, no lo haces nunca. No puedes seguirla, porque la fe no es lógica. Sí, porque es que es infinita. No está cuadrada. Claro que no. No es cuadrada. Tú te pones a razonar lo que es de fe y tú no lo haces nunca. Sí. Porque lo haces porque... ¿Por fe? Sí, porque ya hay un hombre espiritual adentro de ti creciendo. En gracia, en amor, en perdón, en misericordia, en Pentecostés, totalmente. Yo le digo, pues yo lo estoy viendo, hermano. Mire, lectura, no, se conocen de la Biblia y tú te quedas. Oye, si tú conoces, entonces ¿por qué no lo practicas? El objetivo es practicar. Mire, yo creo que es lo que vengo a decirle hoy, porque lo he visto, hermano. No, hermano, ayunan, oran, claman, cantan, adoran, tocan música, instrumentos de música. Y hermano, déjenme decirles también, no todos los jóvenes son para la música. La música no es un ministerio, no es. Explicas. La música no es un ministerio. Si tú ves en el libro de Deuteronomio y todos los otros libros que hablan de Israel se reunía para cantar, era todo el pueblo que cantaba y adoraba y tocaban arpa y tocaban todo el pueblo. Claro, había un grupo que se dedicaba específicamente a tocar como en el sentido de los levitas,
Pero era todo el pueblo que cantaba y adoraba. Pero cada quien tenía algo que hacer, porque como no es un ministerio, su ministerio era servir a Jehová, en el altar. Hacían otras cosas. Y no todos los jóvenes en la iglesia son para la música. ¿Por qué cogen? A ver, ¿y por qué no sacan un profeta? ¿Y por qué no hay un pastor? ¿Y por qué no hay un evangelista? ¿Y por qué no hay un maestro en los jóvenes? A ver, porque son jóvenes, son los hijos de pastores, están metidos en la música y ya, ¿eso es un ministerio? Ahí están los jóvenes enterrados, hermano. Los pastores no quieren hacer nada. ¿Dónde está el conocimiento y el consejo y la ciencia, la prudencia con la que se debe dirigir la iglesia siempre delante de toda la gente para que nosotros seamos reconocidos como lo que somos? Pues hoy estamos hundidos en nuestro testimonio está siendo pisoteado por todo el mundo, ya casi nadie cree. Es por eso, hermano, porque la mayoría de la gente que viene a la iglesia viene buscando economía, sanidad, viene buscando novio, viene buscando fama, dinero, viene buscando un montón de cosas, pero a Jesús no lo buscan. ¿Y qué pasa con eso, hermano? Porque uno se da cuenta de que pasa el tiempo, estás metido en esa iglesia, no creces, no hay fruto, no hay ministerio, no hay nada. Salte de ahí, por favor. Vas a seguir ahí. Tú tienes que predicar y enseñar el evangelio en las cárceles, en las calles. Tú tienes que salir a predicar a los hospitales. Mujeres, damas, hermanos, varones, niños, mujeres, todos. Tenemos que predicar en la escuela, en el trabajo, donde sea. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la pena? Ah, sí, pero qué bonito para pedir. ¿Pedieron a Dios? Como decía mi niño me decía el otro día, papá, ¿por qué la iglesia le pide y le pide a Dios? Porque mi niño, mi hijo Jonás, y luego voy a hablar el nombre de Jonás, ¿por qué la iglesia no le quiere poner Jonás al niño, a sus hijos? No, ¿por qué, bebé? Le digo, ¿qué? Mi niño tiene 10 años, le digo así, pero un niño que lee la Biblia, y me dice, papito, dice, mire, ya basta, ¿no, papá? ¿De qué, bebé? ¿De qué? A ver, dime, hijito, ¿por qué la iglesia pide y pide y pide? Me dijo. Sí, le digo, dime, ¿y eso qué, papi? Porque a Dios se le da, papá, ya basta de pedir, a Dios se le da, hay que darle ya basta, papito, ¿no? Un niño me dijo. Y me quedé yo sorprendido, pues sí, porque mire, hermano, la mayoría de cristianos que hay en la iglesia, que se dice ser cristianos, llegan porque están pidiendo algo, no porque quieren convertirse de su pecado, no porque no quieren dejar el mundo, no quieren dejar las amistades de afuera, ni las cosas del mundo. Por eso es que usted pide y pide, pero usted no quiere dejar el mundo. Es como que tú vayas con Slim y le digas, Slim, yo quiero que me deposite tanto a la cuenta, Slim, el millonario que hay aquí, hermano. A mi cuenta, porque no me has dado nada. Ay, a ver, ¿quién eres? No, pues yo quiero que me... Pues sí, pero ¿quién eres? Pues es lo que hace Dios, hermano. En serio, hermano, es lo que hace Dios. Es como el Slim, si tú llegas con él y le pides dinero, te va a decir, a ver, búsquenme en las nóminas y los tengo por ahí de mis trabajadores. Es Slim, el millonario. Si no trato de decir, pues estás mal aquí, ¿qué? Tú saquen este loquito de aquí, porque saquen este loco de aquí, decir. Porque no estás en la nómina. Dios quiere que estés en su nómina de Él, en su nómina de perdón, de misericordia, de templanza, de los frutos del Espíritu, de Gálatas capítulo 5, versículo 22, de todos los frutos que el Espíritu Santo habla. Y en esa nómina para que el Señor pueda responderte, porque no es recíproco, el Señor no es recíproco. Ajá. No te paga si tú le das, no. Él ya murió por ti en la cruz del Calvario, no es suficiente, no es recíproco. Él se dio por nosotros ya en la cruz. Lo que pasa es que lo que lo buscamos con propósito. Ay, es que Dios da. Por gracia. Por gracia. Ay, ahí está, dice. Dejen, ven, va a llegar un predicador y va a poner la mano sobre ti que vas a sanar. Y vas lleno de masturbación, de robo y engaño y mentira. Ay, quiere que te sane, pues es que muchos que no vienen de allá sano. No fui sanado, pues sí. ¿Cómo ya te vas a sanar así? Y es muy importante, querido hermano y amigo. Por eso se llama la ley y Juan el Bautista. Parecido, igualito, la ley vino a eso. A preparar el camino a la promesa, que es Cristo Jesús. Y recuerden, el diezmo no es de la ley. Amén. Así como la circuncisión y la fe no son de la ley. Por eso le dice, ¿sí? Por fe, no por ley. Porque la ley dice, si haces estas cosas, o sea, por obra, si haces estas cosas, vivirás por ella. Y la fe dice, si vives por fe,
Equidad. Estás lleno de justicia, porque a Abraham se le fue contada la fe por justicia. Entonces es diferente, porque si la ley hubiera producido, hubiera vivificado, hubiera dado vida, entonces ahorita existiera, pero como no se pudo, Dios la sujetó a ser dura la ley para que el pueblo de Israel tuviera que cumplirla, y al no hacerlo le preparó el camino a la ley, a la promesa, que es Cristo Jesús, que es ahora por amor. Ahora es, pues, si tú quieres hacerlo, adelante. Por eso te estoy llamando. Venga, hermano, basta, hay que sacudirse. Mire, todo el óxido, ese óxido espiritual antiguo que ahí está metido, mire, levántese de esos asientos, que ya no nos siguen engañando los pastores ni los evangelistas mentirosos. Hay un montón de pastores y evangelistas que sí son verdaderos, hermano, y hay que buscarlos. Sí, salga de ese lugar, sacúdase el óxido ahí, mire, vamos a predicar puerta por puerta en las casas y enseñar el evangelio y a meterse con Dios, a buscar el bautismo en el Espíritu. Y si no es bautizado en agua, primero bautizado en agua para que el Señor lo bautice en el Espíritu, porque el bautismo en el Espíritu es nacido de nuevo, porque es agua y Espíritu. Busque el bautismo para que nazca de nuevo y pueda entrar al reino de los cielos. Amén. Con nosotros. Ya vamos a ver a Nicodemo. Bueno, espero que esté allá también, ¿eh? Así es. Ojalá que esté allá. Amén, amén. Entonces, bueno, mis hermanos, si les gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal si todavía, y comparte también este video para que muchos escuchen la palabra de Dios, que es muy importante en estos tiempos, que escasea cantidad. Amén. Escasea la palabra de Dios. Sí. Yo voy a orar por ti, querido hermano y amigo, para que nos vaya bien. Si nos da entendimiento, Señor. Voy a orar para ti, para que el Señor, el ángel de Jehová, empiece a ministrar a tu mente. El Señor quiere manifestarse en su vida. Hermano, estas son cosas reveladas por el Señor en las Escrituras. Hay una Escritura aquí adentro, igual que esta, sí, pero es espiritual. Es un mensaje que el Señor lo da en Isaías, en Jeremías 33:3, que quiere el Señor revelártelo a ti. No la Biblia que tú ves así, sino la que está aquí adentro en el Espíritu. Y Pablo decía, oren por mí para que me sean revelados los misterios del Evangelio. Los misterios del Evangelio. Oren por mí también, hermano, para que me sea revelado el misterio de la verdad, de la piedad y la misericordia. Y yo pueda venir mañana, mire, y mi hermano, y a usted también, y para que usted pueda enseñar a otro. Así y vayámonos con el Señor adelante, hermano. Y acuérdese lo del diezmo. No es de la ley, ¿sí? Es de la promesa. Usted debe dar su diezmo y ofrenda. Y los nuevos no dan. Los nuevos no dan. Solo los que tienen, ¿sí? Participación. Son los que son bautizados, miembros activos de la iglesia. Voy a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia y por tu verdad, Padre Santo. Gracias que nos has dado la oportunidad de hablar a todos los amigos y hermanos que están en ese lugar. Padre, yo te pido, redime esas almas, dale entendimiento y sabiduría, Señor, que no haya tropezadero ya más para ellos, Señor, porque yo sé que se han levantado un montón de engañadores para lucrar con su dinero, para lucrar y llenar las iglesias a montones, Señor, que es lo que les interesa, y que no han predicado el camino de la verdad, Señor, así como debe ser, Padre Santo, porque ellos buscan el lucro, ellos buscan muchas cosas para engañar al pueblo, pero tú dale entendimiento a tu pueblo, dale sabiduría, Señor, para que busquen el camino de la verdad y te sigan, Señor, Padre Santo, y sepan que el Espíritu Santo está a la puerta a querer ayudar, a querer dar entendimiento y sabiduría, acercarse en los sueños, en la cama, Padre, administrar los corazones, las mentes, a sanar, que tú sanes las almas que están enfermas espiritualmente, Señor, y en la carne. Todas aquellas personas que están con cáncer, Señor, todas aquellas con el cáncer del pecado, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, manda un predicador, un evangelista, manda a uno de los que están escuchando aquí, los hermanos, Señor, ábrele las puertas en las casas ahí donde están, a amigos y vecinos que vayan a predicar este evangelio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, bendice este canal, Señor, para que la gente siga escuchando un verdadero evangelio, Padre mío, para que la gente entienda que sí existe el verdadero evangelio y que sí existe, Padre Santo, tu Santo Espíritu, Señor, allí ministrando y dando conocimiento y consejo a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
te damos gracias. Amén, Amén. amén y amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Paz y gracia de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Amén. recuerde que este canal está hecho para que usted conozca la verdad. Muy importante. Aquí no estamos hablando de cuentos ni estamos hablando Pura revelación, canal de la verdad, revelaciones y porque- misterio. para que usted y su familia sea salvos. Amén. Dios lo bendiga mucho. Sí, este es un canal de revelaciones, Amén. donde Dios revela bíblicamente todo y otras revelaciones por sueños y revelaciones y grandes cosas que Dios vamos a estar más a la iglesia. Amén. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias. Amén. Bendición. Dios lo bendiga. Dios les bendiga.